directamente relacionadas a una falta de respeto de los derechos internacionalmente reconocidos a los pueblos indígenas. Como se constata en el informe, he recibido numerosas alegaciones relacionadas con este tema, entre las que se encuentran impactos a la afectación a la salud y al medio ambiente de los pueblos indígenas como resultado de la contaminación producida por las actividades extractivas, la pérdida de tierras indígenas y los daños a su propiedad y viviendas, la respuesta desproporcionada ante actos de protesta social legítima y el hostigamiento y ataques a defensores de derechos humanos y líderes comunitarios. El informe que presento hoy intenta apuntar a una serie de reformas que considero necesarias y factibles en el corto y mediano plazo para mejorar la protección de los derechos de los pueblos indígenas de Guatemala y evitar que se produzcan nuevas violaciones de estos derechos. Mi informe no parte de la idea que los proyectos extractivos y de otro tipo de proyectos sean esencialmente contrarios a los derechos de los pueblos indígenas. Mi percepción no es que los pueblos indígenas de Guatemala se oponen al desarrollo del país y de sus propias ciudades, sino al tipo de desarrollo que se está llevando a cabo sin suficientemente en cuenta sus derechos, y en particular su derecho a participar y ser consultados en relación con los proyectos que les afectan directamente, su derecho a sus tierras y territorios tradicionales y a definir sus propias estrategias de desarrollo. Como es del conocimiento de ustedes, la cuestión de la consulta es quizás la cuestión más importante en relación con el actual clima de conflictividad que se vive en Guatemala en torno a los proyectos empresariales en territorios indígenas. En mi informe analizo cuáles son las obligaciones que, en virtud del derecho internacional, atañen a Guatemala en relación con el deber estatal de consultar a los pueblos indígenas, tal y como se derivan de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de otros instrumentos internacionales de los que Guatemala es parte. De estos instrumentos se deriva claramente que Guatemala está obligada a consultar a los pueblos indígenas a llegar a un acuerdo en relación con toda medida legislativa o administrativa susceptible de hablar directamente, incluyendo evidentemente los proyectos extractivos y otro tipo de proyectos. De toda la evidencia que he podido recoger, puede concluirse claramente que no ha habido consultas adecuadas a los pueblos indígenas con respecto a los proyectos extractivos y otros grandes proyectos, desde el punto de vista de los estándares internacionales. Además, es evidente que no existe actualmente un marco jurídico e institucional efectivo que regule la consulta en Guatemala. Como recojo en mi informe, también considero que en Guatemala ha habido un alto grado de ambigüedad en torno al alcance y el contenido de la consulta. Por ello, en el informe intento dar unas orientaciones y aclaraciones sobre los criterios que deben aplicarse en torno a los procesos de consulta con base en los estándares internacionales. He enfatizado que la esencia del deber estatal de consultar a los pueblos indígenas es la búsqueda de consenso a través de un diálogo verdadero e intercultural entre el Estado, los pueblos indígenas y en algunos contextos las empresas. Sobre este punto he analizado también la situación de las denominadas consultas comunitarias de buena fe, reiterando la posición que ya expresé en mis observaciones preliminares al concluir la visita al país. Considero que son expresiones válidas de la posición de las comunidades indígenas en el ejercicio de su derecho a la libre determinación y llenando un vacío dejado por la inacción estatal. Pero no creo que deben de tomarse necesariamente como un punto final
pero sí como un paso importante en la expresión política del descontento de las comunidades indígenas del país, que está legitimado por la inobservancia de sus derechos internacionalmente reconocidos. Creo que las preocupaciones e intereses legítimos que han sido manifestados expresa o implícitamente en estos procesos deben ser incorporados en procesos más amplios de consulta que involucren al Estado, conformes a la legalidad internacional y guiados por el objetivo de lograr consensos. Soy de la firme opinión, tal y como establece la jurisprudencia del Comité de Expertos de la OIT y la de la propia Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que es necesario dotar a la consulta de un marco jurídico adecuado, con miras a alcanzar la seguridad jurídica en estos procesos y evitar abusos. Tal y como prescriben las normas internacionales, los pueblos indígenas deben ser también consultados en la elaboración de dicho marco jurídico. En relación a la necesidad de una regulación de la consulta, tomo nota de las iniciativas tomadas dentro del Congreso y más recientemente por la Presidencia. Como mencioné anteriormente, el gobierno me solicitó asistencia técnica en relación con la elaboración de un proyecto de reglamento que fue presentado al público el 23 de febrero. Algunos de mis comentarios señalando deficiencias en un borrador anterior fueron incorporados, si bien no todos, en el proyecto. He enfatizado y vuelvo a reiterar aquí que es necesario abrir un proceso de diálogo lo más participativo con los pueblos indígenas para la elaboración de cualquier instrumento jurídico que regule la consulta con estos pueblos. Independientemente del contenido de un instrumento jurídico de esta naturaleza, el instrumento no podrá cumplir con los estándares internacionales si el mismo no es sometido a un proceso adecuado de consulta previa con los pueblos indígenas. Si bien la cuestión de la consulta es la que ha ganado una mayor visibilidad en el debate actual, mi informe ha pretendido identificar otros problemas de base también. Estos otros problemas considero igualmente importantes y también contribuyen a explicar la situación actual de conflictividad. Una de estas cuestiones es la situación de grave desprotección de los derechos de los pueblos indígenas de Guatemala sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, tal y como son reconocidos por el Convenio 169, la Declaración de Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales. En mi opinión, muchos de los conflictos que se están dando actualmente en relación con la consulta son en realidad conflictos derivados con la falta de un reconocimiento adecuado de estos derechos a la tierra y recursos naturales. Probablemente, si se enfocan los problemas actuales únicamente desde el prisma de la consulta, no se estarán atendiendo a las fuentes verdaderas de estos problemas. Por ello, es necesario un cambio drástico en la situación de desprotección que viven los pueblos indígenas en relación con la tenencia de su tierra. Otros asuntos que señalo en el informe se tratan de la necesidad de asegurar indemnización por los daños sufridos y el reparto de beneficios derivados de la explotación, y también la necesidad de asegurarse que se lleven a cabo estudios de impacto ambiental independientes y técnicamente fiables en participación con los pueblos afectados. Tras analizar las distintas normas y procedimientos en vigor, he podido detectar la existencia de serios vacíos y limitaciones en la legislación minera, ambiental y otra legislación sectorial en estas cuestiones. Incluyo en mi informe una serie de recomendaciones específicas para la reforma de esta legislación, de forma que incorporen plenamente las garantías debidas a los derechos de los pueblos indígenas. Con respecto a los actos de violencia que se han generado a raíz de los proyectos extractivos, en mi informe insto al Estado a garantizar plenamente el ejercicio de la protesta social pacífica
a prevenir, investigar y sancionar todo acto de intimidación, hostigamiento y ataques dirigidos a autoridades, líderes y otros miembros de las comunidades afectadas por los proyectos, y a revisar las causas actualmente en curso, condenas por actos relacionados con la protesta social, incluyendo la posibilidad, en su caso, de la aplicación del indulto. En el informe se expresa también mi preocupación por lo que considero un uso excesivo del estado de prevención, que como mecanismo constitucional de excepcionalidad no debería usarse de forma indiscriminada ni con fines distintos al mantenimiento estricto de la paz social. Mi informe también pone hincapié en el deber de las empresas de actuar con diligencia debida en el respeto a las normas internacionales de derechos humanos y en particular los derechos de los pueblos indígenas. Este deber de diligencia no solo afecta al cumplimiento de las normas internas, algunas claramente insuficientes, sino que debe guiarse por las normas internacionales de derechos indígenas. He podido detectar casos en los que claramente las empresas no han actuado de forma diligente en relación con el respeto a los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito de su actuación. Uno de los ejemplos es el de las actividades de la mina Marlin, que, como indiqué anteriormente, es analizado en el anexo a mi informe principal. Tras analizar con detalle la vasta documentación existente, he podido identificar en una línea muy similar al reciente estudio de impacto de derechos humanos comisionado por la misma empresa Gold Corp varias deficiencias en la actuación de la empresa, incluso en relación con la consulta. Pero el enfoque del informe sobre la mina Marlin no es de presentar conclusiones sobre violaciones de los derechos humanos o de responsabilidades, ya que se trata de un caso que está siendo analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Más bien, mi enfoque ha sido el de plantear una serie de recomendaciones concretas que puedan mejorar la situación a corto plazo y evitar una escalada en los problemas que se viven en la actualidad. Entre mis recomendaciones son los siguientes. Recomiendo al Estado y a la empresa Gold Corp que den cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo la suspensión de las operaciones de la mina conforme a lo que ha dispuesto la Comisión y a lo que podrá resolver en el futuro. Además, el gobierno debería de impulsar, en seguimiento a las medidas cautelares de la Comisión Interamericana, un nuevo estudio de los impactos ambientales de la mina, un estudio realizado por entidades independientes y técnicamente capaces y con la participación de los pueblos indígenas. Debido al estado avanzado que se encuentran las operaciones de la mina, considero que de continuar en un futuro, las operaciones de la mina deben basarse en un acuerdo consensuado con las comunidades afectadas. Tal acuerdo debe ser producto de un proceso de consulta que aborde temas tales como la mitigación de impacto, las reparaciones por los daños y perjuicios derivados a la mina, mecanismos de reparto de beneficios y mecanismos de queja y conciliación. Además, recomiendo que el gobierno lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre la situación de los procesos de compraventa de tierras en relación con la mina Marlin, para determinar si se han producido irregularidades en dichos procesos, con especial atención a la situación de derechos colectivos de las comunidades, incluso en ausencia de títulos oficiales. Para finalizar, quisiera agradecerles una vez más a todos y a todas ustedes por su participación en este evento y por su interés en las cuestiones que he abordado en el informe que presento hoy. Les animo a que lean detenidamente el informe y que lo analicen con objetividad y reconociendo el espíritu constructivo en que ha sido ofrecido. Espero que el informe pueda servir como un punto de encuentro
entre las divergentes perspectivas que existen en torno a las cuestiones abordadas y que de esta manera pueda promover pasos consensuados hacia mayor protección de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala y la paz social para todos los ciudadanos del país. Muchísimas gracias por su amable atención.